conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 10. Impactos económicos y financieros para la CFE y la hacienda pública de las reformas energéticas y su sostenibilidad. Aprovechando que están los representantes del empresariado, decirles que ayer la Junta de Coordinación Política tomó la determinación de ampliar el debate, los foros, los encuentros, tanto en comisiones como en el canal del Congreso, al cual además me permito felicitar, y aquí en la Junta de Coordinación Política. Y hacer 4 bloques de invitaciones, que les digo a los compañeros coordinadores, esperamos acá en la Junta sus peticiones, sus opiniones y sus propuestas. Un bloque a empresarios interesados en el sector, grandes productores, grandes consumidores, personas que son fundamentales porque representan a empresas fundamentales dentro de este país. Otro bloque para analizar las finanzas, otro bloque más, una nueva invitación a gobernadores de los estados para que acudan a alguno de los foros ya planteados o a uno de estos que se piensan instrumentar. Y un bloque más para líderes de opinión que en el uso de su derecho pues expresan un posicionamiento sobre esta iniciativa tan importante, pero que no lo están haciendo acá, donde a lo mejor nos interesaría mucho escucharlos y hacerles preguntas directas. Como se puede observar, el incremento del costo en suministro para esta reforma era de alrededor de 3,000 millones de dólares. Lo que quiere decir que para esta nueva reforma el costo bien podría ascender a los 4,000 millones de dólares. Esto por la simple y sencilla razón que los costos contractuales, que incluyen los costos fijos y no solo los variables, son por definición más altos que estos últimos. Finalmente, otro dato interesante de este ejercicio y el realizado por el ENREL es que en ambos se puede observar un claro incremento en el consumo de combustóleo, lo que hace pensar que uno de los motivos fundamentales de la reforma propuesta es la necesidad de consumir el excedente de este combustible obtenido en las refinerías como resultado de la idea equivocada de que es más conveniente incrementar la refinación en el país aunque nos cueste más. Termino. ¿Quién pagará entonces los 3,000 a 4,000 millones de dólares anuales que implica la iniciativa? ¿Los hogares mexicanos? ¿Nuestra industria que tiene que competir? ¿Los contribuyentes? ¿Qué programas presupuestales se afectarán? Porque como quedó demostrado, la iniciativa tendrá este costo. Con la reforma del 2013, la generación por parte de la CFE se alejó de su punto de eficiencia. Esa reforma del 2013 la obligó a hacerlo. ¿De qué estoy hablando? En la pandemia estamos viendo una situación similar. Las empresas tuvieron que cerrar el lockdown, cerrar totalmente o parcialmente. Y creo que todos podemos imaginar las consecuencias de este paro económico obligado a las empresas y a un país en particular. Bueno, a la CFE se le obligó año con año con año, a hacer esto desde la reforma pasada. En contraste con esta reforma del 2021, se busca que paulatinamente la CFE se mueva de ese punto de ineficiencia obligado paulatinamente al punto de eficiencia. Es decir, que utilice algo que es bien claro, su capacidad ociosa. Esto es otra vez un sinsentido económico para una empresa o para un país. Obligar a una empresa, imagínense si una prohibición a las empresas de no utilices tu capital, no produzcas, no generes ingresos, etcétera. En el mundo occidental, Europa occidental, Estados Unidos, se habla del capitalismo de cuates, el cronicapitalismo. Googleenlo, por favor. Es cuando el poder político y el poder económico se juntan y algo inmediatamente que surge es corrupción, el pago de no impuestos, etcétera. Cosas que hemos visto en nuestro país, ¿de acuerdo? Las pérdidas de operación de CFE han hecho que su patrimonio se reduzca, pero con esta reforma se está buscando, pues,
eliminar la obligación de la empresa de ser rentable, no ofrecer un valor económico a la sociedad, que Hacienda ya no revise su presupuesto, exceptuar a la CFE de hacer el mejor uso del dinero público del artículo 134 constitucional. En esos términos no hay dinero que alcance. La rendición de cuentas no puede exentarse cuando se trata de dinero público. Los ciudadanos merecemos y queremos el mayor valor a cambio de nuestro dinero. Si la iniciativa de reforma tuviera números sólidos, vendría acompañada de un plan de financiamiento claro y viable, pero se presentó sin este plan. Y ese plan tendría que contemplar una ambiciosa reforma fiscal para aumentar la recaudación y destinar esos recursos a la CFE, pero no es así. La recaudación tributaria a la mitad de este sexenio se mantiene estancada, las perspectivas de crecimiento no son alentadoras, el presupuesto de 2022 no se va a cumplir tal cual fue planteado porque todos los analistas ya han reducido sus estimados de crecimiento. Las perspectivas, hoy estamos en contra de todo deseo en un estado de estanflación y la situación no es nada alentadora. Parecería que hay una élite que no deja participar a otro componente empresarial que son los inversionistas y que todo el tiempo están pendientes a través de diferentes plataformas como Bloomberg, como sistemas de información del INEGI, etc., del desempeño del país, del desempeño de la CFE y que nosotros en este ejercicio de transparencia, rendición de cuentas, pues damos esta información para que se fortalezca. Aquí están los precios que dan los bancos que participan con el sector empresarial, nos dan esta calificación y nos dan perspectiva de participación en el mercado bursátil. José Arturo, ¿Cuál es el mensaje final que quiero decir con esta situación? Y en otro momento que me den posibilidad de participar lo voy a profundizar. El hecho de que nosotros tengamos los mejores rendimientos depende de la tarifa de transmisión. Este esquema de participación de PIOs y sociedades de autoabasto, lo que hacen con este subsidio es que no se obtengan los suficientes ingresos que requieren los inversionistas. El hecho es que tener mejores condiciones de la tarifa de transmisión nos va a ayudar de manera significativa para poder darle mayor valor a los inversionistas que tenemos. Y ese es el mensaje en el cual queremos decir que estamos nosotros de la mano con el público inversionista y que esperamos que con esta reforma nosotros atendemos a este público inversionista y que también el Consejo Económico Empresarial los escuche. Parecería que no necesariamente está al pendiente de ellos. Pongamos en contexto esta iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Todos, incluido el sector privado y los empresarios, que también somos mexicanos, queremos que le vaya bien a nuestro país. Queremos que el gobierno tenga los suficientes recursos para sostener los programas sociales. Aplaudimos la política del presidente López Obrador de ir incrementando ya un punto adicional del Producto Interno Bruto en gastos sociales adicionales. ¿Nos parece una necesidad para el México coyuntural que estamos viviendo? Queremos que todos los mexicanos tengan acceso a energía barata y limpia. Queremos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, vigorosa, eficiente, productiva y competitiva. Se da un modelo económico oligárquico, un sistema oligárquico en donde hay una alianza importante entre grandes monopolios, que aquí se espantan del monopolio estatal, pero nunca hablan del monopolio privado, nunca hablan del control enorme que tienen los grandes monopolios que están detrás de estas grandes corporaciones y que no tienen un poder económico local, sino global. Esta alianza, que veo que les da mucha risa, espero que tengan argumentos para plantearlo ahorita en el debate, esta alianza lo que expresa es una relación sólida entre monopolios de generación y grandes consumidores de electricidad. Estos grandes consumidores de electricidad que antes tenía la Comisión Federal de Electricidad permitían de manera natural que estas tarifas que pagaban ellos subsidiaran aquellas tarifas de los hogares más pobres. Porque hay que decirlo, México es un país con enorme pobreza, más de la mitad de su población está en situación de pobreza. Es un país con enormes desigualdades. Concretamente, de acuerdo a su opinión clara y concretamente, le pregunto si con esta reforma energética podrían o no bajar las tarifas para los hogares mexicanos, sí o no, y por qué. Claramente no van a bajar, no van a bajar.
De hecho, el resultado es que subieran y la única manera de evitar que suban es con mayor subsidio, no hay de otra. ¿Van a bajar las tarifas? En primer lugar les digo que sí, claro que sí, ¿verdad? El paso previo es hacer todo el costo. Esta pregunta de que se van a bajar los precios, miren, realmente es retórica. La tecnología hace que bajen los precios, por favor, ¿verdad? Y entonces es cuestión de invertir, ¿verdad? Y la tecnología permite abaratar todo, hasta los viajes a la luna. ¿No cree que al desplazar a las empresas privadas y obligar a CFE a cubrir cuando menos, y repito, cuando menos, el 54% de la energía se estaría tratando de facto a CFE como una empresa única del ramo? ¿Cree que convertirse en el único comprador y vendedor de la energía, en el único comprador de la generación eléctrica y el único vendedor en el mercado es piso parejo? Hoy ya tenemos una determinada concentración en la generación de los privados. Hoy ya existe eso. Esa es una película de hoy. Hay regiones, como la península de Yucatán, donde los privados están al 89% casi. Si eso no es un control monopólico, pues que alguien me explique. Bueno, pues, señor diputado, resulta que la iniciativa de reforma lo que busca es equilibrar las cosas de tal manera que no les neguemos la participación a estos señores, pero que regulemos su crecimiento porque ellos participan en gran parte de todos los sectores de la actividad económica, no solo de México, sino del mundo. ¿Por qué a los funcionarios de CFE, por qué le dicen elegantemente subsidios al franco robo? Es un despojo lo que están haciendo. Si eso no es aceptable. El 82% de lo que producen es con gas. ¿De dónde sacan que es energías limpias? Lo que está en disputa es el mercado nacional de 6.300.000 millones de pesos. Y los 77,000 grandes empresarios no pagan, o pagan poquito. ¿Por qué se niegan a pagar, Carlos Salazar Lomeli? ¿Por qué se niegan? Le vuelvo a reiterar, diputado, y de veras le tengo un gran respeto, diputado Noroña, usted lo sabe, el interés que tenemos los empresarios responsables de México por hacer que a México nos vaya bien, usando las variables adecuadas. Comisión Federal de Electricidad tiene toda la capacidad para que a través de la transmisión y distribución controle el mercado, ponga tarifas, influya de alguna manera en la forma en que se pueda distribuir la electricidad. Dejemos a los privados que tengan el costo de la inversión, aunque tengan que pedir prestado como lo hace todo el mundo. Nada más que me recomendaron pues no usar palabras que puedan ofender, ¿no? Pero lo que dice usted pues es correcto, porque nosotros tratamos de alguna manera de plantear que son transferencias desde el sector público al sector privado y las planteamos como si fueran subsidios, pero subsidios sin ningún derecho, o sea, subsidios que se obtuvieron arrancados, literalmente, y que hoy representan lo que ha dicho en varias ocasiones la secretaria de Energía, el director general, pues una sangría permanente de recursos, un saqueo, por decirlo pues decentemente, de los recursos públicos hacia recursos privados. Usted, como representante de los empresarios de este país, reconoce que existen determinados abusos por algunos de los participantes en el sentido de beneficiarse de los esquemas de autoabasto y del modelo de tarifas que existen actualmente para generar eficiencias no trasladables a los usuarios finales y, por ende, que generan un mayor margen de ganancia para las empresas que eluden la ley? Todo lo que usted se refiere fueron hechas de acuerdo a una ley. Es como si yo le dijera, diputado, que cuando se discutió el aumentar el impuesto sobre la renta a 35%, en el momento en que se estaba discutiendo en aquel entonces el Congreso, en la legislatura que le correspondía, llevar el impuesto al 35%, los comentarios de los diputados de ese entonces hubieran sido que todos los que pagábamos, ustedes incluidos y yo como ciudadanos mexicanos, el 30%, que era la tarifa anterior, hacíamos robo, despojo, estábamos aprovechándonos de Hacienda porque pagábamos un impuesto menor al que se aspiraba a tener. Exactamente el mismo símil de lo que estamos oyendo aquí.
todas las compañías que tienen hoy cualquiera de los formatos, y ahorita voy a tratar de contextualizarlo, tienen hecho lo que han hecho de acuerdo a la legalidad y a las leyes que en ese momento estaban rigiéndonos la convivencia de los mexicanos. Está en ustedes, como diputados, modificar las leyes si eso es lo necesario, y yo creo que es por eso están ustedes reunidos. ¿En qué consiste un costo marginal? ¿En qué consiste un costo variable? ¿Qué consiste un costo nivelado? Para que, digamos, podamos tener un terreno parejo de entendimiento para poder discutir y que no se estén propagando mentiras. CFE no le paga a los ganadores de las subastas el precio marginal, les paga lo que está en los contratos, que sí recuperan los costos totales. Los costos totales son los que se utilizan para determinar cómo se van a pagar los contratos. Ahora, distingamos eso de lo que es el despacho de generación. El despacho de generación es la manera en la que podemos, como sistema, tener la energía más barata disponible para todos los jugadores. Y ese despacho se basa en el principio de la optimización con cálculo diferencial. Ustedes lo que hacen es diferenciar la fórmula de costo total, y lo que les va a dar la solución óptima es que el precio tiene que ser igual al costo marginal. Esto no es una cosa que yo estoy diciendo, esto es un principio básico de microeconomía, es un principio básico de investigación de operaciones. Una tienda de conveniencia que es competencia de los Oxxo, que se han vuelto muy famosos, paga en promedio, por el mismo número de refrigeradores, acá tengo el recibo, paga por distribución el 52%, en promedio pagan 19,000 pesos. Por distribución, transmisión y capacidad. Tengo aquí el de una tienda de conveniencia Oxxo, y ellos pagan por distribución y por transmisión 322 pesos y 88 pesos por la transmisión. Hay una diferencia de nada más 18,000 pesos entre una tienda de las mismas características. Y en mi recibo personal de su casa yo pago el 45% por los mismos conceptos. Es lo que pagamos todos los mexicanos. Le quiero preguntar, con esta diferencia que está aquí, se la puedo dejar, ¿usted cree que eso es legal? ¿Usted considera que eso no es abusivo? ¿Usted cree que eso no atenta contra la libre competencia? Respetar la ley no puede ser una acción innecesaria de cualquier agente económico, llámese como se llame. Por eso ponía el ejemplo yo de cuando aumentaron los impuestos no podíamos nosotros ir a deducir que por pagar el 30% como tasa máxima de impuesto sobre la renta no estábamos nosotros cumpliendo la ley o provocando un despojo. Cuando esas leyes se hicieron, la cantidad de energía renovable que había en nuestro país era el 1.9%. 1.9%. En las condiciones que en ese momento existían, se quería estimular la inversión en energías renovables. Y se hizo un incentivo clarísimo que se llama el famoso porteo estampilla, tratando de que se estimulara la inversión en energías renovables. Fue exitosísima porque pasamos, diputado Mier, de 1.9 a 16.5% de inversión en capacidad de energías renovables en nuestro país. De 1.9 a 16.5. Mucha gente vino e invirtió en energías renovables porque ese era el objetivo de la ley en ese momento. Y se le daba como uno de los incentivos más importantes de que el cobro por la transmisión de electricidad sería más barato que el cobro de transmisión que se tenía en el mercado abierto. Compiten en igualdad de circunstancias en el mercado la CFE y estas empresas privadas. Ustedes y sus representantes, ¿estarían de acuerdo
en reformas secundarias para evitar posibles distorsiones que se tengan, dije posibles distorsiones, que se tengan en el mercado. Y cómo evitar luego que estas no sean combatidas por amparos o por otro tipo de recursos. ¿Compiten igual? Absolutamente no. Otra vez, dos ejemplos extremos. Imagínense que el señor o la señora que nos vende tamales acá, le garanticemos que todos los tamales se los vamos a comprar. O pongo el ejemplo de la joya de la corona, nuestra industria automotriz. Imagínense que el gobierno le prometiera a la industria automotriz comprar todos los autos que quiera producir, que pueda producir. Eso es lo que implicó la reforma del 2013. Toda la generación privada, esto es juego parejo, compiten igual, nada, esto no sigue, lo cito, ningún principio económico básico. ¿Desde cuándo en las economías de mercado se le garantiza a una unidad económica que un agente le va a comprar toda su producción? Ese es el meollo de la competencia, ¿verdad? Y eso, esa irregularidad absurda económica fue lo que hizo la reforma del 2013, de manera que no compiten. Reto al señor Carlos Salazar a que si los datos que hemos presentado aquí no son correctos, presento mi renuncia. Esperaría que él presente la suya al Consejo Coordinado Empresarial si sus cifras son reales. Si no son reales, que la presente. Si son mentiras, que renuncie. El diputado hizo una pregunta muy buena, que me parece a mí importantísima de contestar. Preguntó si la Comisión Federal de Electricidad estuviera de acuerdo en competir en igualdad de condiciones con el sector privado. Bueno, si esta ley lo que promoviera eso, estaríamos todos intentando encontrar una fórmula de que fuera aprobada por todos los diputados que representan a esta legislatura. Porque entonces sí, la Comisión Federal tendría que competir en igualdad de condiciones con todos. El reto me parece totalmente inadecuado, porque me parece casi de joven en la escuela que te digo ahí a la salida nos vemos y a ver si quién es más alto uno con otro. Me parece no serio. Aquí estamos hablando de seriedad. Yo lo que he dicho, y se lo vuelvo a decir, manden esta tabla a todas las escuelas de contabilidad y de economía de este país, serias, y hagan que esas personas reconozcan que los conceptos que están en esta tabla son adecuados o inadecuados. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.